Qué bueno saber de ustedes nuevamente. Quisiera compartir este nuevo podcast para poder plantear o recordar algunas nociones respecto a lo que entendemos por integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación. En un mundo en donde estamos recibiendo constantemente noticias sobre el surgimiento de tecnologías emergentes que son extremadamente novedosas, eh, interesantes de poder considerar para mejorar los procesos educativos. Si bien esa necesidad de poder estar al día con el uso de estas herramientas, siempre tenemos que plantearlo desde el punto de vista de cómo podemos ampliar el abanico de herramientas para ampliar también las posibilidades metodológicas al momento de diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pero a veces la motivación, la novedad, ¿m? Que nos pueda generar algún tipo de recurso tecnológico puede nublarnos la mirada pedagógica o andragógica, dependiendo del contexto. Y eso quisiera un poco realzar, porque a veces perdemos un poco el horizonte. Y en este contexto de tecnologías emergentes que nos asombran con las posibilidades eh, procedimentales o el desarrollo, la generación de nuevas instancias de comunicación, nuevas experiencias de construcción de conocimiento, puede nublarnos la mirada respecto a qué tiene que aprender el estudiante y cuál es el norte de aquello. ¿Mm? No hay que olvidar que las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas, son instrumentos. Lo primero que tendría que estar, si tuviéramos que hacer como una secuencia o una secuencia de mando o una cadena de mando en términos curriculares, es preguntarnos primero cuáles son las necesidades de formación o capacitación que tenemos al frente. Por lo general, en el marco escolar, eso ya viene definido por el marco nacional, el marco curricular nacional, en donde nos establecen cuáles son los objetivos esperados. En el marco universitario, por lo general, tenemos perfiles de egreso y tenemos también un programa de estudios, un syllabus que nos indica un poco eh, cuál es la necesidad que hay detrás. ¿M? La necesidad por lo general viene cubierta o ya está pensada, pero puede suceder también que podamos tener un curso, usted puede ser diseñador instruccional y tenga que levantar esas necesidades de formación y capacitación que a veces no están claras y eso requiere de una experiencia de investigación en donde tengamos que aplicar algunos instrumentos, en donde podamos, ya sea mediante enfoques cuantitativos o cualitativos, poder discernir qué es efectivamente de lo que se carece para poder hacerse la pregunta o plantear la alternativa de solución de hacer un curso. Eso hay que hacerlo. Y una vez que tenemos clara cuál es el problema, cuál es la necesidad de formación o capacitación, recién nos podemos comenzar a desarrollar en el fondo cuál es el objetivo de aprendizaje, cuál es el resultado de aprendizaje esperado. ¿Qué queremos que aprenda el estudiante? ¿Ya? Eso es fundamental al momento de presentarse frente a los estudiantes y poder desarrollar, por lo tanto, una propuesta que sea coherente. Porque aquí lo importante es la coherencia curricular. John Biggs habla del alineamiento constructivo. Eh, Y para hacer ese alineamiento tenemos que tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados de aprendizaje. Porque estos van a mandatar, por lo tanto, esa reflexión que debe hacer un profesor de cuál es la estrategia de enseñanza-aprendizaje que vamos a plasmar. Esa estrategia puede contar con algunos momentos específicos de una instancia o clase, en donde a lo mejor vamos a hacer una introducción,
una pequeña aproximación, una visión panorámica respecto a los tópicos que vamos a abordar. Podemos hacer en ese intertanto, por lo tanto, plasmar el desarrollo en donde va a haber alguna instancia de actividad de aprendizaje y por lo tanto finalmente cerrar. Y en esos momentos de inicio, desarrollo y cierre, otros autores hablarán de fase exploratoria y fases de aplicación, etcétera. Em, Poder, por lo tanto, como una estratega, como alguien que está frente a un escenario de batalla, poder discernir cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar, cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser las técnicas que vamos a desarrollar. Y por lo tanto, en esas técnicas y en esos métodos, en donde nosotros definimos y configuramos la secuencia de acciones cognitivas que debiera experimentar un estudiante para aprender, en ese instante debiéramos hacernos la pregunta, luego de toda esta reflexión pedagógica, de cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar. ¿Qué herramientas podrían potenciar, fortalecer esta secuencia de acciones que a veces las enmarcamos dentro de una metodología o generamos algunas técnicas al respecto? La literatura habla de metodologías activas para el aprendizaje activo. Aprendizaje basado en proyectos, juegos de roles, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, debates, aprendizaje servicio, gamificación. Bueno, esos son métodos que pudiésemos combinar o integrar dentro de esta gran estrategia de aprendizaje. Y en ese momento se hace la pregunta de qué tecnología es la más conveniente para, ya sea para la generación o construcción de insumos o recursos para el profesor, para poder tratar de mejor forma los contenidos, o como herramienta para el estudiante para que éste la utilice y pueda, por lo tanto, desarrollar la actividad y generar las evidencias de aprendizaje que esa actividad le ha permitido construir. Pero ese orden lógico, a mi parecer, es el más conveniente. Otro caso o otra situación que podríamos considerar es decir, sabes que efectivamente hay integración curricular eh, en donde la tecnología permite o favorece nuevas oportunidades metodológicas. ¿De acuerdo? Efectivamente, eso ocurre. Hay metodologías más innovadoras, más disruptivas y que requieren, por su definición, de ciertas tecnologías. Claro está. Pero esa es la reflexión que está enmarcada dentro de la construcción de metodologías en un apartado externo. Pero la secuencia lógica al momento de diseñar una instancia de aprendizaje puntual, contextualizada, debiera primero hacerse las preguntas pedagógicas, hacerse las preguntas que tienen que ver con qué y cómo mejoramos el aprendizaje del estudiante, que no tiene nada que ver muchas veces con tecnología. Integramos tecnología para la didáctica de la matemática, la didáctica del lenguaje y la comunicación, la didáctica de la historia y las ciencias sociales o las ciencias, ¿de acuerdo? Pero ese es el objetivo, ese es el norte, que el estudiante aprenda ciencias, que aprenda historia, que aprenda matemática. Ese es siempre el objetivo principal, pero no, como decimos acá en Chile, poner la carreta delante de los bueyes. Las tecnologías son los bueyes, potencian lo que lleva la carreta. ¿M? Pero no podemos nosotros considerar que porque una tecnología es novedosa o interesante, va a ser el centro de atracción o el centro de atención que va a tener el estudiante. Jaime Sánchez planteaba la idea y la noción de invisibilizar la tecnología en servicio de las definiciones curriculares que tengamos. Recordar eso es siempre bueno para que podamos, por lo tanto, poner al servicio de la pedagogía la tecnología. Que les vaya muy bien.